siento que esto no está quedando bien. No, esta parte sí quedó bien. Este es el resultado final, que yo lo hice pues en partes. Bienvenidos al episodio número 4. Qué divertido, de Parchita Gourmet. Hoy vamos a hacer unos super panes con pernil. Ya van a ver cómo va a quedar esto. Salud. Ustedes saben que el pernil para el venezolano es así como que está muy cerca de su corazón, porque el pernil significa Navidad, familia. El 24 en la mañana cuando tú te paras toda la casa huele a pernil, el 31 también, y es así como que el corazón se le hincha a uno cuando huele el pernil que se está haciendo, porque sabemos que el pernil se tarda un pocotón de tiempo en hacerse. Cuando tú haces pernil por primera vez siempre queda seco, se arrebata por fuera porque uno lo cocina siempre a una temperatura que no es. Es la novatada de todos los perniles, ¿verdad? Pero como ya yo llevo tiempo cocinando pernil, he dañado bastantes perniles también. Esta Navidad que pasó, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a decidir cuál es el método para cocinar un pernil bellísimo, así húmedo por dentro, que no se me queme por fuera. Entonces, este pernil tiene 3 cosas importantes. 1, la marinada. 2, la temperatura del horno, 325, no debería pasar de ahí. 4 horas, dependiendo más o menos del peso que tenga, pero como vamos a ir chequeando la temperatura, que es el tercer factor, que vamos a ir chequeando la temperatura con esto, no nos va a quedar sobrecocinado, ni nos va a quedar reseco, ni nos va a quedar así chimbísimo. Nos va a quedar un pernil así demasiado mojadito por dentro, que eso va a soltar así su juguito cuando esté dentro del pan. El pan se va a mojar con el juguito del pernil, ¿sí me entienden? Vamos a hacer un encebollado. Otro tema importante para este pernil es que lo tengo marinando desde hace 24 horas con ciertas cositas que ya les voy a enseñar. Chequea. Ok, tienes ajo, tienes el cochino, tienes las naranjas, tienes vino y tienes salsa de soya. Entonces vas a agarrar el mortero, vas a poner el ajo adentro con un poquito de sal y también le puedes poner orégano o cualquier hierba que tengas por ahí. Vas a agarrar tu cochinito y esa pasta que vas a hacer en el mortero se la vas a poner con todo el amor del mundo, lo vas a masajear así como que si él fuese, no sé, un amigo tuyo de toda la vida, con amor, ¿sí me entiendes? Masaje, sí, qué rico, muy bien. En todos los huequitos tú metes esa pastica que hiciste. También súper pendiente que tienes que ponerlo por la parte de la grasa para que esa parte agarre bastante sabor y se caramelice, ¿verdad? Luego vas a agarrar un bol y lo vas a colocar en un bol lo suficientemente grande como para que esté sumergido, o por lo menos más de los 3/4 del pernil sumergido, ¿verdad? Vas a agarrar las naranjas, las vas a exprimir. Vas a agarrar luego 2 tazas de vino que le vas a poner junto con el jugo de naranja, y vas a agarrar y le vas a poner 1 taza de salsa de soya. Van a necesitar una cosa muy importante que cuesta como $8 en Amazon, no se estresen. Van a necesitar un termómetro de carne. O sea, no hay otra manera de hacer un pernil que tú te estés seguro de que va a quedar bien y que no se está sobrecocinando. Estos termómetros vienen así, miren. Bueno, por lo menos el que yo tengo, pues. Es más, en internet hay unos inalámbricos que lo dejas metido en el pernil, lo metes para el horno y te dicen el teléfono exactamente. Yo tengo este que está aquí, tiene un palito de metal y aquí te enseña cada vez que lo metamos en el pernil cuál es la temperatura que tiene el pernil. La idea es que tú midas el pernil por dentro, adentro, así en el medio. La idea es que el centro del pernil esté en 160 grados Fahrenheit y que no pase de ahí, porque a lo que pasa de ahí empieza a botar todo ese jugo que tiene adentro. Bueno, chinazo. También hay otro factor súper importante que es la temperatura del horno. A mí me gusta cocinarlo por 4 horas a 325 grados Fahrenheit, que en Celsius, yo se los voy a poner aquí, esa es la temperatura, porque permite que el pernil se cocine por dentro y quede espectacular. Ok, mira lo que vas a hacer. Tú vas a meter el pernil a hornear, ¿verdad? Tapadito por 3 horas. A las 3 horas lo vas a sacar y lo vas a empezar a medir. Acuérdate, 160 grados Fahrenheit. Tú lo metes por todos los lados y se supone que debería marcar 160. Si tú lo metes por alguno de los lados y no
está marcando 160 como aquí. Tú lo que vas a hacer es que lo vas a dejar destapado, le vas a poner un poquito más de sal para que se tueste y se empiece a dorar por fuera. Entonces tú lo guardas así en el horno y esperas a que llegue a 160 como estamos planificando. Estos panes de pernil, como ustedes saben, aquí en Parchita Gourmet, pues no es que vamos a hacer un pan abierto con pernil y ya. Le vamos a poner una salsa que vamos a hacer con la marinada del pernil, un encebollado, ensalada de repollo, así dulcita. Entonces, bueno, puedes ponerle muchísimas cosas al pan. Es un mundo de posibilidades para ti lo que le quieras colocar. Vamos chequeando con el termómetro que se vaya haciendo y vamos a tener un resultado como este. Si ustedes se dan cuenta, yo lo puse con la grasa hacia arriba. Si yo lo puyo así, le sale líquido, ¿verdad? Solo para que sepan que este es el resultado final, que yo lo hice pues en partes para que ustedes vean pues cómo queda. Yo creo que lo mejor del pernil también, y que es demasiado venezolano, es que el pernil siempre sobra, siempre queda. Y tú te lo comes con arepa, te lo comes con, no sé, con puré de papa, con ensalada de gallina, con lo que tú quieras. Aquí hoy lo vamos a hacer con pan normal, un pancito mexicano que venden aquí que se llama bolillo, que no juega. Pero tú lo puedes comer con lo que quieras. Obviamente ese pernil va a quedar ahí y lo vamos a comer con arepa. Esa vaina ha estado sonando ahí todo el tiempo. ¡Qué divertido! La secadora. Tengo mi ensalada de repollo que le vamos a poner, ¿verdad? Yo les voy a enseñar cuál es mi receta de ensalada de repollo, que es bastante venezolana, no es tan gringa. Tengo los limones para el encebollado. Esta cebolla la vamos a picar bien finita para que se haga lo más rápido posible. Tengo cebolla, ajo porro, como ustedes saben que el ajo porro es mi preferido. Y aquí abajo tengo zanahoria y celery, como les dije la otra vez. La base de todas mis salsas. Tengo esto aquí que es como oro. Esto es el jugo de la marinada del pernil en el que estuvo sumergido por 24 horas o más. Esto se lo vamos a echar a la salsa y ya ustedes van a ver qué rico va a quedar. Tengo aquí vino para después cuando estemos haciendo la salsa. Tengo salsa de soya y tengo aquí a mi pana, el que siempre está esperando por la comida. Si pues se pueden dar cuenta, mírenme esos ojos. Oh my god, este es mi amiguito. Voy a empezar con la picadera.
Tratar de ser lo más dama posible comiéndome esta vaina. Pero es que es demasiado grande. La comida venezolana a mí me parece que es como un equilibrio entre lo dulce y lo salado. Este pernil, como tiene jugo de naranja, es lo máximo. Ese jugo de naranja al principio hace que la carne del pernil se ponga más suavecita, agarre mucho sabor, más el vino también lo pone más suavecito, se le mete así en la carne y le da muchísimo sabor. Mi mortero, con el cual hice mi pasta de ajo, también le da muchísimo sabor, le saca muchísimo el sabor al ajo. La verdad es que esto es una obra de arte, ¿vale? Esto es una cosa que nos podemos poner a vender pan con pernil. Espero que les haya gustado nuestra interpretación del pernil, a ver cómo lo hacíamos. La verdad es que yo tengo otra receta de pernil que esa me la voy a reservar para las navidades. Hernán Javier quería que yo le hiciera así, pero es como montarle cacho a esa preparación. A mí me encanta pararme un 24 en la mañana, meter mi pernil en el horno y pasar todo el día cocinando y en la noche sentarme a disfrutar con mi familia. Ese pernil lleva un poquito más de trabajo y lleva otros ingredientes secretos que vamos a develar pues cuando las navidades, las festividades estén cerca. Yo me quedo por aquí con mi sangría. Si te gustó lo que viste, si te dio hambre o si te reíste, suscríbete, dale like y comenta. Estamos aquí para escuchar absolutamente todas tus opiniones. Dime qué otras recetas quieres que preparemos. El de la milhoja fue una petición. Este del pernil no fue una petición, lo hicimos nosotros. Por ahí me están pidiendo asado negro, pero es que el asado negro que yo hago es un procedimiento como de 3 días. Este es de 2 días. Entonces queríamos ver a ver cómo hacíamos esto lo más rápido posible para poder enseñárselos a ustedes. Vamos a intentar hacer asado negro dentro de poco. Lo que pasa es que me tengo que mentalizar porque el asado negro es otro tema. ¿Sí me entiendes? Muchísimas gracias por seguirnos, por vernos, por reírse con nosotros. Salud.